Números 23, 19. Dice la escritura de la siguiente manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Le repito una vez más, dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, lo hace. Lo que habló, lo ejecuta. No te quepa la menor duda, métete en la cabeza que Dios no se arrepiente de lo que dijo. Cumplirá porque cumplirá. Amén. Entonces, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dice lo hace, y lo que habla lo ejecuta, y punto. Ese es un principio que hay que tenerlo bien arraigado en nuestros corazones. Nunca debemos olvidarlos. Quiero hablarles esta mañana, o usar como base para nuestra enseñanza, la historia de Nínive y Jonás. Pero quiero de alguna manera hacer un poquito más énfasis en Nínive, aunque hablamos de Jonás también, porque no hay cómo hablar de Nínive sin hablar de Jonás, y no hay cómo hablar de Jonás sin hablar de Nínive. Pero quiero que pongamos un poquito de mayor atención a Nínive. ¿Quién era Nínive? ¿Qué era la ciudad de Nínive? Nínive era la capital del imperio asirio. Este imperio era un imperio muy grande en esa época. Era un imperio. Y fue este imperio quien destruyó la nación de Israel. Ahora, usted debe estar bien claro que después de Salomón, en el gobierno o en el reinado de Roboam, hijo de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos. Era una sola nación, pero estaba dividido en dos reinos: el reino del norte, o llamado Israel, y el reino del sur, o llamado también Judá. ¿No? Entonces eran los dos reinos, y en cada reino había reyes, pero eran una sola nación a la final, porque eran el pueblo de Dios. El reino del norte se prostituyó antes que el reino del sur. Se apartaron de Jehová, se desviaron de los mandamientos de Dios, y Dios les envió profeta tras profeta, les amonestaba, comenzó a mandarles las maldiciones, yendo desde las más pequeñas y cada vez eran más graves, pero nunca se arrepintieron, hasta que algún rato Dios dijo: hasta aquí llego, y los entregó en manos de los asirios. Nínive era la capital del imperio asirio, y vinieron y destruyeron a Israel, al reino del norte. Quemaron las ciudades, mataron a la gente. Fueron tan sanguinarios que dice que abrían a las mujeres que estaban encinta, les abrían y les extraían los fetos, los niños, y los estrellaban contra la pared delante de sus ojos. Se llevaron cautivos a las mujeres, a muchos muchachos jóvenes, a otros los dispersaron y los arrancaron de la tierra de Israel. ¿Pero por qué Dios permitió esto? Porque Israel lo abandonó y nunca se arrepintió. Y no es que Dios lo hizo de un rato para otro. Les estuvo advirtiendo, les estuvo llamando una y otra vez al arrepentimiento, pero ellos no hicieron caso, le dieron la espalda a Dios y nunca se arrepintieron, hasta que Dios tuvo que cumplir lo que Él había dicho que haría con ellos, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo va a hacer. Entonces, esto era Nínive. A mí me parece que Jonás era de Israel, profeta de Dios. Y yo creo que quizá los ninivitas mataron y destruyeron a su propia familia. Entonces Jonás tenía un odio terrible contra los ninivitas, contra los asirios. Y sucede que dice la palabra que vino palabra de Jehová a Jonás, y dice que le dijo: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. O sea, predica maldición contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó
no para ir a Nínive donde Dios le estaba mandando, sino para huir de la presencia de Jehová, a Tarsis. Y descendió, dice, hasta una ciudad portuaria, y allí tomó una nave que partía para Tarsis, para huir lejos de la presencia de Jehová. Dice que Jehová, mientras la nave iba yendo para Tarsis, si Nínive estaba acá, Tarsis estaba por acá. Entonces Jonás agarró el camino para acá, no quiso ir a Nínive a predicarles. Y dice que Jehová levantó un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tormenta tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave tratando de salvar la nave. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y vino el patrón, el capitán de la nave, y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ahora escúchame, Jonás, cuando oyó que Dios iba a destruir a Nínive, cuando le dijo: anda y pregona contra esa ciudad, quizá Jonás en primera instancia dijo: por fin Dios va a hacer justicia. Pero cuando Dios le dice: anda y pregona contra ella, se puso a pensar: ¿y para qué quiere que yo vaya a predicarles a ellos? ¿No será que Dios está pensando en perdonarles? ¿Que si se arrepienten los va a perdonar? De hecho, Jonás era un profeta, conocía cómo es Dios, y él conocía todo lo que Dios había dicho. Entonces él dijo: no, yo no voy a Nínive, no sea que predicándoles ellos se arrepientan y Dios no los destruya, y yo lo que quiero es que ellos paguen por lo que hicieron y que mueran. Así que yo no voy ni muerto a Nínive. Por eso agarró el camino para otro lado. Pero Dios, nunca pelees contra Dios, nunca vas a ganar. Dios siempre gana y cumple su propósito. Así que dice que los hombres se dijeron unos a otros, cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de qué nos ha venido todo este mal. Y echaron suertes entre todos los que estaban allí en la nave, y la suerte cayó, adivinen sobre quién, sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron a Jonás: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Entonces él les dijo: mira, yo temo a Jehová, soy hebreo y temo a Jehová. Yo soy de Israel, de esa ciudad que ustedes destruyeron y mataron. Yo temo a Jehová, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Y dice la Biblia que aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Jehová, porque él mismo se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos ahora contigo para que el mar se nos aquiete? Y él les dijo: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tormenta sobre ustedes. Pero estos hombres, miren, hasta estos hombres tenían mejor corazón que Jonás. Dice que ellos procuraron y trabajaron para llevar la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo cada vez más. Entonces ellos clamaron a Jehová, los hombres del barco, y le dijeron: te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, o sea, que por culpa de este desobediente tuyo muramos todos, no lo permitas.
y tampoco pongas sobre nosotros la sangre inocente, o sea, no nos culpes por la muerte de este hombre. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Jonás seguramente pensó que hasta ahí llegaba todo. A la final, no me voy. Mira, Jonás pudo haber dicho, ¿saben qué? Traten de dejarme en un puerto para yo ir a donde Dios me mandó, porque al final Él no va a dejarme en paz. Pero no, Él dijo, me muero, pero no me voy a Nínive. No voy a predicar en Nínive. Entonces ellos lo lanzaron. Y dice que esos hombres temieron a Jehová con gran temor e ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un pez, un gran pez, que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo creo que Jonás dijo, bueno, ya estoy aquí, un pez se lo tragó, posiblemente una ballena o algo parecido. Ellos no mastican, solo tragan. Entonces él estuvo dentro del vientre del pez y dijo, aquí es cuestión ya de minutos y me voy a morir. El asunto es que pasaban las horas y no se moría. Y sentía que quizá los jugos gástricos de la ballena, y se le pasaban por la nariz toda clase de peces en descomposición. Y todo era horrible adentro, pero no se moría. Y pasaban las horas y no se moría. Pasó una noche, no se murió. 1 día, 2 días, 3 días y no se moría. Entonces finalmente él entendió que no se iba a morir. Y que si no se arrepentía, Dios lo iba a tener allí 1 semana, 3 meses, 1 año. Y en esas condiciones, ni pensarlo. Así que no le quedó más que arrepentirse. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y oíste mi voz. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Imagínense, él estaba describiendo su situación dentro del vientre del pez. Dice, descendí hasta los cimientos de los montes, y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de Jehová, y mi oración subió hasta tu santo templo, le digo. Los que siguen vanidades ilusorias, la misericordia de Jehová abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Cumpliré, pagaré lo que prometí. De Jehová es la salvación. Entonces Jonás lo que está diciendo es que allí, estando en toda esa horrorosa situación, se arrepintió y le pidió a Dios misericordia. Y le prometió, algo le prometió. Me imagino yo que le prometió, dijo, ¿sabes qué? Si me sacas de esta, yo voy a donde tú me mandaste. Así como somos todos, ¿no? Cuando estamos en el vientre del pez. Solamente que después nos olvidamos. Y dice, y mandó Jehová al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate, ve a Nínive, y clama en ella el mensaje que yo te daré. Y Jonás esta vez se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahora, Nínive era una ciudad tan grande, en extremo, dice, de 3 días de camino para atravesarla. Tenía 120,000 personas. Y dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Qué arrepentidos? Si él no quería que se arrepientan.
de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y dice que, ¿qué sucedió? Que los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Qué le creyeron? Que la ciudad iba a ser destruida. ¿Y por qué creyeron a Dios? Dice la Biblia que Jonás era la señal para ellos. Ellos vieron que Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre del pez y estaba allí vivo. Entonces sabían que ese Dios tenía el poder para cumplir lo que decía, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces ellos se arrepintieron y dice que se vistieron de cilicio. Desde el mayor hasta el menor de ellos proclamaron ayuno. Y la noticia llegó hasta el rey de Nínive y se levantó de su sillón, de su trono, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, de una tela muy humilde, tela de costal más o menos, dicen que era eso. Y dice, y se sentó sobre ceniza, que era otra manera de humillarse en aquellos días, y proclamó, o hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no coman nada, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y ojo, y conviértanse de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos, por si acaso, por si Dios se volverá y se arrepentirá de lo que nos va a hacer, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Dice la Biblia que Dios lo que hicieron ellos, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Venimos diciendo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero aquí dice que sí se arrepintió. Entonces, ¿cómo conciliamos esto? Porque la Biblia no puede contradecirse, tenemos que entenderla. Dice que Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero en Números, Moisés decía, bueno, era Balaam en realidad el que decía, aunque Moisés lo escribió, decía que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dice, Él lo hace. Si lo habla, lo cumple, lo ejecuta. Pero aquí dice que Dios se arrepintió. Ahora, quiero que entendamos 3 cosas bien clarito. Quiero resumirle todo lo que Dios dice en 3 cosas, en 3 puntos. Número 1, dice en Deuteronomio 28, escúchenme, dice: si oyereis atentamente, ahora esto se lo dice de Israel, pero por extensión a toda la iglesia, porque Israel es tipo, figura y sombra de la iglesia. Y si Él cumplió esto con Nínive, que no era de Israel, entonces quiere decir que también se extiende a nosotros. Primero, 1, Dios dice y no se arrepentirá. Escucha, Él dice que si oímos atentamente la voz de Jehová para guardar sus mandamientos y ponerlos por obra, también Jehová nos exaltará sobre todos los pueblos de la tierra. Y vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. Si es que oímos, obedecemos, guardamos los mandamientos de Jehová Dios. Él lo dice y Él lo cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios conforme están en la Escritura, solamente hay bendiciones para ti y para mí. Como le dijo a Israel: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. O sea, no importa dónde vivas, lo que importa es si obedeces o no obedeces los mandamientos de Dios. Dice que Dios te bendecirá en la ciudad o en el campo, en el Ecuador o en Estados Unidos, donde quiera que tú estés. Amén.
Y dice que será bendito el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos, tu familia. Bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y serán benditas también tu canasta y tu arteza de amasar. Y serás bendito en tu entrar y en tu salir. Y dice que Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Ojo, siempre y cuando tú oigas y obedezcas los mandamientos de Jehová tu Dios. Estas bendiciones te alcanzarán. O sea, no puedes escaparte de estas bendiciones. Te alcanzarán si es que tú obedeces al Señor. Alguien dirá, pero ¿por qué no vienen esas bendiciones sobre mí? Es que son condicionales. Hay que obedecer sus mandamientos. Así que comencemos por reconocer que no obedecemos, ¿no? Y además dice, Dios te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta es la tierra nuestra y Dios quiere bendecirnos aquí. Lo que importa es que obedezcamos los mandamientos de Dios. Te confirmará Jehová por pueblo suyo, como te lo ha prometido, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra y toda la gente, tus vecinos, que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Siempre y cuando guardemos los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Y así hay más bendiciones, que por tiempo no las voy a citar. 1. Dios, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice que si guardamos sus mandamientos, nos vendrá la bendición. 2. ¿Qué dice también Dios? Que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice que si no guardamos sus mandamientos y no procuramos cumplirlos, vendrán sobre nosotros todas estas maldiciones y nos alcanzarán. Vendrán sobre nosotros todas estas maldiciones y nos alcanzarán si no obedecemos los mandamientos de Jehová Dios. Y no podremos escaparnos de estas maldiciones, porque es palabra de Dios, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, ¿me entiendes? Si obedeces, Dios tiene que cumplir, porque Él no puede mentir en bendecirte. Pero si no obedeces, Dios también tiene que cumplir, porque es Dios y no puede mentir. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, las gallinas ponedoras, malditos los chanchos, las vaquitas, y todo será maldito. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el negocio, no prospera, no sales. Vas como el cangrejo para atrás, cada vez más deudas y no sales. Si no andamos en los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Esto lo dice Dios, no el diablo. Lo dice Dios, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Jehová enviará contra ti la maldición, el quebranto, sobre todo aquello en que pusieras tu mano, hasta que seas destruido y perezcas pronto, a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado, decía Dios. Y Jehová, no el diablo, traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede hacer, esto está en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Entonces Jehová, que no miente, escúchame, número 1, dice que si obedeces los mandamientos, Él te bendecirá. 2, que si no obedeces sus mandamientos, Él te maldecirá. Y nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos.
Porque si nos quejamos de que no vemos la bendición de Dios, es que estamos fallando. Y Dios, todas las maldiciones, es casi todo un capítulo que habla de maldiciones. Dios es paciente, comienza con las maldiciones más sencillas. Y poco a poco te va complicando, hasta llegar al final, las últimas maldiciones que son las más terribles, que ya hablan del exterminio total. ¿Y por qué Dios toma este proceso y este tiempo? Porque Él espera que en el transcurso te arrepientas y te vuelvas a Él. Ese es el propósito de Dios. 3. ¿Qué dice Dios? Que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. 3. Ponme atención. En el capítulo 30 de Deuteronomio dice: y sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. O sea, sucederá que cuando no hayas obedecido y yo haya enviado sobre ti las maldiciones que dije que te iba a mandar, porque yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si me desobedeces, yo voy a cumplir todas las maldiciones, paulatinamente, pero las voy a cumplir. Y si eres necio y terco hasta el final, acabaré destruyéndote y exterminándote. Sucederá que cuando hayan venido sobre ti estas maldiciones que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te arrepintieres y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a sus mandamientos, a sus palabras, conforme yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de en medio de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien Dios, y te multiplicará más que a tus padres. Toma atención. La tercera cosa que dice Dios, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que si después de que hayas desobedecido y hayan venido sobre ti todas esas maldiciones, te arrepientes y te conviertes a Dios y obedeces a sus mandamientos, a sus palabras, de todo tu corazón, tú y tu familia, dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a restaurarte, y te bendecirá incluso más que antes. Pero si es que te arrepientes y te vuelves a Jehová tu Dios. Por eso es que Dios es digno de adoración, de alabanza, de todo lo que le podamos dar, porque nos dejó siempre abierta la puerta del arrepentimiento. Esto dijo Dios. Por eso es que cuando Nínive se arrepintió, Dios de ninguna manera estuvo faltando a su palabra. Él estuvo cumpliendo lo que había dicho que haría. Que si el pueblo se arrepiente, que si el pecador se arrepiente, Dios tendría misericordia y los perdonaría. Eso ya estuvo anunciado por Dios desde antes. Él dijo 3 cosas. Número 1, si obedeces mis mandamientos, yo te voy a bendecir, y mi bendición te alcanzará, estés donde estés, pongas el negocio que te pongas, hagas lo que hagas, vayas donde vayas. Porque es la obediencia lo que trae la bendición de Dios. No es la suerte, no es a donde te vayas,
es la obediencia a Jehová tu Dios. Pero también dijo Dios, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que si no obedeces y eres terco y necio y persistes en la desobediencia, Él te irá maldiciendo y sus maldiciones te alcanzarán. No puedes escapar de esas maldiciones. Te alcanzarán. Estés donde estés, vayas donde vayas, pongas el negocio que te pongas, hagas lo que hagas, te alcanzará su maldición. Si es que no obedeces sus mandamientos. Y si persistes en ello y nunca te arrepientes, Dios te destruye. Pero también dijo Dios, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que si te arrepientes después de haber desobedecido a Dios y después de estar soportando las maldiciones de Dios, en cualquier tramo donde estés de estas maldiciones, si allí te conviertes a Dios, quiere decir que te arrepientes, que abandonas la desobediencia y comienzas a obedecer sus mandamientos en todo lo que Él nos ordena, que Dios te va a restaurar, que va a tener misericordia de ti, que te va a perdonar y que no te va a destruir. Entonces, cuando Dios perdona a Nínive, cuando la Biblia dice, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo, simplemente estuvo cumpliendo lo que Él había dicho que haría, y que no puede arrepentirse, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que Dios se arrepintió del mal que les haría, porque tenía que cumplir lo que había dicho que haría si el pueblo se arrepiente. No sé si me estoy haciendo entender o lo estoy confundiendo. Ya, entonces sí se entiende, ¿verdad? Entonces de ninguna manera es que Dios en realidad no cumple su palabra. Todo lo contrario, al arrepentirse y no destruir a Nínive, lo que estuvo haciendo es cumpliendo su palabra, que había dicho que si el pueblo se arrepiente, Él los perdona. Hermanos, Dios, todo el Antiguo Testamento es tipo, figura y sombra para la iglesia. Dios ahora, en este último siglo, me refiero a este último tiempo de la gracia, nos envió a un segundo Jonás. Este Jonás es Jesús. Y él, al igual que el primer Jonás, vino hace 2000 años también a pregonar contra esta tierra, contra este mundo, porque también la maldad ha aumentado y ha subido delante de la presencia de Dios. Y él vino a pregonar contra esa tierra y vino a decir que también esta tierra va a ser destruida, que esta tierra va a ser destruida. A Nínive se le dijo que iba a ser destruida por los pecados de aquellos días. Pues a esta presente generación también se nos viene diciendo ya hace 2000 años que también va a ser destruida. ¿Por qué? Porque la maldad va aumentando cada día más y más. Vivimos en algunos países en un nivel de violencia que ya no se puede soportar. Vivimos en un nivel de depravación, en todas las formas y sentidos. Yo encuentro jóvenes ahora que cantan canciones sucias y lo hacen con la mayor naturalidad. Muchos de esos niños que nacen en este ambiente piensan que ese es el lenguaje normal, porque simplemente lo ven, lo escuchan y lo absorben, y ni siquiera están conscientes de que eso es un vocabulario sucio y perverso. Estamos llegando al tiempo donde que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Ya hay una juventud que cree que las cosas buenas que fueron para nosotros de la generación anterior, creen que eso es malo y lo creen sinceramente, y creen que las cosas perversas que para nosotros son malas, creen que esas cosas son buenas. En realidad la maldad ha aumentado. La maldad ha aumentado en la presencia de Dios y se viene un juicio terrible contra la tierra. Jesucristo vino hace 2000 años y comenzó a hablar y a decir, mira que cuando Nínive se arrepintió,
Dios se arrepintió del mal que les haría. Yo no sé de qué manera Dios los iba a castigar si no se arrepentían. A lo mejor iba a derramar fuego, así como lo hizo con Sodoma y Gomorra, y los iba a matar a toditos. O a lo mejor iba a mandar un terremoto, que se mueran todos. O a lo mejor una pestilencia, una peste, que mueran todos. No sé. Pero lo que sí sé es cómo Dios va a destruir los cielos y la tierra que tenemos ahora. Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra del mismo Dios que destruyó el mundo antiguo. Están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Día en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando el día de la manifestación de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, donde mora la justicia. Ahora, póngame atención. Este presente cielo y tierra van a ser destruidos. Jesucristo también lo dijo allá en Mateo 24, 29. Y Juan en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 lo vuelve a repetir. Él dice: vi cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda roja como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, así como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y dice Juan: y vi a los reyes de la tierra, y a los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y a todo siervo y a todo libre que se escondían en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a las peñas y a los montes: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día se hubiera llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pongan atención. Esto es lo que la Biblia dice, que así será destruido los cielos y la tierra que existen ahora. Ojalá tú le creas a Dios como lo hicieron los hombres de Nínive. Ojalá tú también te arrepientas como lo hicieron ellos, para que Dios te pueda también a ti liberar, para que Él se arrepienta de destruirte no al mundo, sino a ti, para que puedas ser salvado de ese día de la destrucción de los hombres impíos, como dice la Biblia. Hermanos, estamos viviendo, bueno, alguien decía antes, este es el primer domingo del año 2024. Normalmente la gente se hace propósitos para el nuevo año. Algunos deciden que van a aprender inglés en este año. Otros dicen que van a bajar de peso este año. Bueno, hay tantas cosas que uno puede prometerse. Pero yo quiero proponerles a ustedes, hermanos, que hagan como propósito suyo para este año, que este año sea el año de su consagración. Que este año sea el año de tu consagración. Aprende inglés, baja de peso y todo lo que tú quieras. Pero la principal meta en este año, que sea el año de tu consagración a Dios. El año en el que tú realmente te arrepientas. Hermanos, estamos viviendo, yo le voy a ser franco y sincero, estamos viviendo en la apostasía de la iglesia. Nosotros no tenemos una iglesia santa, no tenemos una iglesia que se va a ir con el Señor en su venida. Yo siempre estoy recordando que Dios no viene por los evangélicos, ni siquiera por los pastores. Él no viene por la iglesia Jubileo Alangasí. Cuando Cristo viene por una iglesia santa, una iglesia arrepentida. Tenemos una iglesia que solamente busca a Jesucristo solo para el perdón de los pecados. Tenemos una iglesia a la cual no se le ha predicado correcta y debidamente, o con el énfasis debido, de que a Jesucristo se viene para estas tres cosas que siempre estoy repitiendo: para ser perdonado de los pecados. Pero eso solamente es de inicio. A Cristo venimos más que nada
para que nos quite el pecado, para que arranque en nosotros el pecado. Tú tienes que entender de que tú no puedes dejar de pecar. Tú estás vendido al pecado. Tú estás en un cuerpo viciado al pecado. Para que tengas una idea, es más o menos como el drogadicto. El drogadicto está en un cuerpo viciado a la droga. Y llega un momento en que él ya no tiene control sobre eso. La droga lo domina. Y él puede hacer lo que quiera. Puede robarle a la mamá y a quien sea para poder saciar lo que le pide su cuerpo, la droga. Pierde valores, pierde la noción de todo, porque está en un cuerpo viciado, adicto a la droga. Pues de la misma manera, tú y yo estamos en un cuerpo adicto al pecado. De pronto no a la droga, pero hay pecados que están en nuestro cuerpo, malos pensamientos, enojos, iras, resentimientos, odios, chisme, envidia. Y hay tantas formas de pecado: pornografía, adulterio, fornicación, que ya dominan y controlan nuestro cuerpo. A unos un pecado y a otros otros pecados. Pero estamos en un cuerpo viciado al pecado, y tú y yo no tenemos la capacidad de poder salir o abandonar el pecado. Tú puedes ser evangélico y aún así estar dominado por el pecado. De hecho, tantos evangélicos que no perdonan, tantos evangélicos envidiosos, calumniadores, tantos evangélicos llenos de maldad y de pecado, metidos en la pornografía, teniendo relaciones adúlteras o fornicarias, y tanta basura que hoy en día existe, lenguaje sucio, y creyendo que son salvos, cuando están siendo dominados por un pecado. Y Jesucristo dijo que el que es esclavo no puede heredar. Tienes que ser hijo de Dios, y para ser hijo de Dios tú tienes que ser libre del pecado. Entonces tú tienes que entender que hay que arrepentirse. La gente está contenta y satisfecha porque pertenece a una religión. Hay gente que cree que porque es evangélica ya todo está arreglado. Los católicos nomás se van a ir al infierno, dice. Pero yo soy evangélico, así que yo no me voy al infierno. Y creen que por la religión no se van. Y a veces es el mismo perro con diferente collar, perdonen la comparación. O sea, de pronto ya no vas a emborracharte los viernes, pero sabe Dios qué cosas, otras cosas haces. Y estás practicando el pecado. Y todo aquel que practica el pecado, no solamente los borrachos, no solamente los adúlteros, sino el que practica el pecado es hijo del diablo. Y san se acabó. Sea evangélico, católico, pastor, cura, monja, sea lo que sea, si practica el pecado es hijo del diablo. Dios no viene por una clase de personas. Él viene por personas que se han arrepentido verdadera y genuinamente delante de Dios. En aquel tiempo, en Nínive, la gente se arrepentía en ayunos, vistiéndose de cilicio, echándose polvo y ceniza. Esa era la manera como se arrepentían, porque no tenían a Jesús. Pero en este tiempo la gente tiene que arrepentirse en el nombre de Jesucristo. Ya no es en ayunos, ya no es vistiéndose de cilicio, ni tampoco echándose polvo. Es arrepintiéndose de sus pecados en Jesucristo, poniendo la fe en Jesucristo y viniendo a Él, para que Él quite, porque tú no puedes quitarte el pecado. Pero si tú vienes a Él, le crees a Dios, lo que dice la Escritura, y te humillas delante de Jesús y le dices: Jesús, yo vengo a ti. Mira, yo no me puedo mentir a mí mismo, porque el que se miente, el que tiene pecado y dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo, y la verdad de Dios no está en él. Así que no te engañes. Es que yo soy evangélico y la Biblia dice que es por fe. Escúchame, si estás practicando, la fe no es para practicar el pecado, la fe es para no practicar el pecado. ¿Entienden eso? La fe en Jesucristo es para que tú seas libre del pecado y quitado el pecado. Entonces tú tienes que venir a Jesús, ser honesto con Él. Y yo siempre digo, perdonen la franqueza, pero es que yo no estoy aquí por amontonar gente, ni por plata, ni por nada. Estoy aquí para decir la verdad, cueste lo que me cueste. Y quede con quien me quede. Usted tiene que venir a Jesús y decirle: Jesús, mira, yo tengo este pecado, o estos pecados. ¿Y sabes qué? No los quiero practicar, los aborrezco, los odio, pero los hago.
porque estoy adicto, porque estoy en un cuerpo viciado al pecado y que yo no tengo control para poder sacar estos pecados de mi vida. Pero entiendo por tu palabra que poniendo la fe en ti, tú sí puedes arrancar de mi vida el pecado. Así que yo voy a estar de rodillas, no sé, tirado al suelo delante de ti, hasta que quites esto de mi vida, hasta que lo arranques de mi vida, porque yo no puedo. Yo quiero, pero no puedo. No puedo sacarme el chisme, no puedo sacarme la envidia, no puedo sacarme esta lengua peleona que tengo. No puedo dejar de ser así, pero tú sí puedes hacerlo. Así que yo vengo a ti para que tú arranques de mi vida este pecado. Perdóname, no lo va a hacer ningún pastor orando por ti, no lo va a hacer nadie, lo va a hacer Jesucristo. Ni siquiera el ayuno, es Cristo Jesús, y tienes que tirarte delante de Él, clamarle, llorarle para que Él lo haga. Ahora escúchame, hasta que Él lo haga. A veces no es enseguida, es un proceso. Y no es que Dios no pueda quitarlo de un rato para otro, Él lo puede hacer. Y tampoco es que a Dios le guste verte ahí suplicando y rogando y hacerse rogado. No se trata de eso, sino que Dios quiere ver un verdadero y genuino arrepentimiento en tu vida. Porque si lo haces así nomás, muchas veces nosotros volvemos por lo mismo otra vez. Entonces Él quiere ver cuánto deseas la santidad, cuánto deseas que Él quite eso de tu vida, y espera que tú sigas clamando y pidiendo, y delante de Él, confiando que en Él es la única esperanza que tú tienes de ser librado de ese pecado. Entonces estás ahí hasta que Dios vea tu sincero arrepentimiento y Él decida arrancar eso de tu vida. Y lo va a ir haciendo. La Biblia dice que lo hará hasta el día de Jesucristo, porque sacará una cosa y luego aparecerá otra cosa y te darás cuenta que viene otra cosa, y va a estar haciendo Dios la obra hasta el día de su venida. Pero es importante que tú aborrezcas el pecado, que tú le declares la guerra y que tú realmente te arrepientas como los hombres de Nínive, hasta el rey. Mire, Dios vio tanta franqueza en ellos, tanta sinceridad en su arrepentimiento, porque hasta los animales les hicieron ayunar. Hasta los animales tuvieron que arrepentirse. ¿De qué tiempo tuvieron que arrepentir ese día? Y Dios vio que además ellos, escúcheme, dejaron sus malos caminos, se convirtieron a Dios. Porque no es lo mismo, escúchame, si no hay arrepentimiento, si no hay transformación de vida, no hay arrepentimiento. Si no dejamos las malas obras, los malos caminos, no hay arrepentimiento. El problema es que mucha gente dice que somos humanos. Es que Dios sabe, Dios entiende. Nadie es perfecto. Entonces nosotros comenzamos a tolerar ciertos pecados y nos justificamos diciendo que todo el mundo los tiene, que somos humanos, que nadie es perfecto. Entonces nos mantenemos con esos pecados. Y a veces hasta decimos, así soy yo. Si quieres aguanta, si no, lárgate. Llegamos a esos puntos. ¿Quién es perfecto? Y tú serás perfecto. No me importa que todos los demás sean imperfectos. A mí me interesa que yo sea perfecto. Porque yo no daré cuenta por los demás. Voy a dar cuenta a Dios por mi vida, por mí mismo. Entonces, hermanos, Dios es tan grande y misericordioso. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si tú no te arrepientas y persistes en tu pecado, Dios te va a destruir. Tu cuerpo y tu alma en el infierno. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo hará. Y Él dijo que si no nos arrepentimos, vamos al infierno. Hay algunos que dicen, no, Dios es bueno, Dios no es capaz de mandar a nadie al infierno. ¿Cómo que no? Dios ya destruyó una vez el mundo entero. Mató a todos los hombres y a todos los animales en los días de Noé. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Y los destruyó y los mató a todos. Una vez ya quemó a varias ciudades con fuego y azufre. ¿Cómo que Dios no es capaz de hacerlo? Y no es que Dios sea malo. Ese es el pago a la maldad, al pecado. Pero Dios es tan bueno que siempre dio un medio de salvación. En los días de Noé les dio un arca para que se puedan salvar y no quisieron salvarse. Y Dios tenía que cumplir lo que había dicho, que los iba a destruir. En el tiempo de Lot, igual, dice la Biblia que Lot igual era
un hombre de Dios, varón justo, y seguramente estuvo predicando y nadie le hizo caso. Así que Dios los destruyó. Ahora Jesucristo ha venido, no solamente para pregonar contra este mundo la destrucción, sino que también vino para predicar arrepentimiento. Mira que Jonás solamente predicó destrucción. Él no dijo arrepiéntanse, pero Jesucristo sí vino a decir arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque va a venir destrucción, va a venir mortandad, hay un infierno, arrepiéntanse. Y si se arrepienten, Dios nos perdona, nos hace nuevas criaturas y nos restaura y nos regala la vida eterna y el reino de los cielos. Pero si no nos arrepentimos y porfiamos en el pecado, no sé cómo decirlo, pero perdonarán, yo voy a seguir repitiendo esto. No te sientas conforme con la religión. Tu religión no te garantiza nada. Tú puedes estar en la iglesia más linda, más bonita y con el mejor pastor del mundo. No es cuestión de con quién estás y dónde te reúnes o a qué iglesia perteneces. Es cuestión de que si obedeces o no obedeces los mandamientos de Dios. Y para obedecer los mandamientos del Señor hay que arrepentirnos en Cristo Jesús. Porque solo en Jesús podemos obedecer a Dios y dejar de practicar el pecado. Sácate la cabeza que es cuestión de religión. Jesucristo hace 2000 años no vino a fundar una religión, vino a fundar un reino. Él no habló de religiones, no construyó templos. Él habló de un reino que se venía sobre la tierra, un reino que cubría todas las naciones de la tierra. Así que olvídate de la religión. A Dios le vale la religión a la que tú pertenezcas. Dios viene por verdaderos cristianos, gente que se ha arrepentido de corazón y con toda su alma. Y para arrepentirse, te repito por enésima vez, tienes que venir a Jesús. Porque tú no puedes arrepentirte por ti mismo, por muy sincero que seas. Por eso es que yo nunca digo que le prometas a Dios nada. A Dios no le prometas nada porque tú no vas a cumplir. ¿Cuántas veces hemos prometido cosas y con buena intención y hasta con lágrimas a veces y de rodillas y no hemos cumplido? Porque no podemos. Tú a Dios vienes siempre para rogarle que haga a Él lo que tú quieres que haga en tu vida. Yo no vengo delante de Él a decir, Señor, este año yo te prometo que voy a ser mejor. No le puedo prometer nada porque le voy a fallar. Yo vengo y le digo, yo quiero ser mejor en este año, pero yo no puedo prometerte eso. Así que vengo a ti para que seas tú quien me hagas vivir este año como yo quiero vivir, como tú quieres que yo viva. Porque solo tú puedes hacer la obra en mí. Y yo le ruego y le suplico a Él que Él lo haga en mí. Y en Cristo Jesús es que yo puedo arrepentirme. En Cristo Jesús es que yo puedo abandonar el pecado. En Cristo Jesús es que puedo ser una nueva criatura, una nueva persona. Y a veces eso toma tiempo. No digo a veces, siempre. Porque uno quisiera que Dios nos tocara con una varita mágica y ya nos haga angelitos de una sola. Y que nos crezcan alitas y nos pongan una aureola en la cabeza y parezcamos ángeles. Pero no es así como Él obra. Él quiere que tú aborrezcas el pecado. Él quiere que tú ames la santidad. Y que por ese amor a la santidad y por ese odio al pecado que tú tienes, te postres delante de Él y le pidas y le ruegues, arranca esto, mira otra vez mentí, arranca esto de mi vida, mira Señor estos malos pensamientos, mira otra vez caí en la pornografía, arranca esto de mi vida y hazme una persona nueva. Haz que mi cuerpo viva en la obediencia tuya. Pero eso lo puede hacer Dios, no lo puede hacer tú. Tú lo que puedes hacer y lo que necesitas hacer es rogarle, suplicarle, humillarte delante de Él. Y Dios va a justificarte. Y Dios va a comenzar la obra en ti. Y te va a ir perfeccionando. Y en la medida que tú seas sincero y más quieras la santidad y más aborrezcas el pecado, Dios, y más fe pongas en Jesús, entendiendo que solo en Jesús puedes tener la victoria sobre el pecado, entonces vas a ir creciendo. Yo sé que a veces decimos ven a Cristo y Cristo te libera del pecado. Posicionalmente sí. Pero en la práctica es un proceso. Pero tú tienes que estar en ese camino de la santidad. Tú tienes que creer que en Cristo Jesús es posible. Y tienes que desearlo con todas las fuerzas de tu corazón. Y tienes que aborrecer, odiar el pecado y declarar la guerra.
y llorar a veces porque otra vez caíste en lo mismo, hasta que Dios vaya dándote libertad de todo eso. Y créeme, Dios lo va a hacer. Y tú llegarás a vivir en este cuerpo la santidad de Dios. Tú podrás hacer que este cuerpo viciado al pecado comience a estar viciado a la santidad. Comience a obedecer las cosas buenas. Porque este cuerpo es cuerpo nada más. Esto se acostumbra. Al cuerpo tú sabes que lo puedes acostumbrar a cualquier cosa. No, a cualquier cosa. Pero todo depende de quién y qué es lo que tú quieras. Si tú eres el nuevo hombre, como hablamos en esa prédica anterior, y comienzas con la ayuda del Espíritu Santo, porque también tú eres... Aquí yo tengo tres partes. Tengo este cuerpo que ustedes están viendo, físico, que solamente es mi casa, el estuche nada más. Esto es neutral. No es ni bueno ni malo. Estos solamente son instrumentos para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Pero yo soy un espíritu que está dentro de este cuerpo. Hola, ustedes no me ven a mí. Yo estoy hablando desde acá adentro. Lo que ustedes ven es mi boca, mi cara, mis manos, mi cuerpo. Pero esa solamente es mi casa. Yo soy un espíritu que estoy acá dentro de este cuerpo. Y les hablo. Y así pasa con cada uno de ustedes. Este cuerpo es temporal porque es de tierra, y todo lo que es de tierra vuelve a la tierra. Yo soy un espíritu que no muere. Este cuerpo se muere, yo no muero. Yo que estoy acá adentro, yo no muero. Cuando venga Cristo, me cambiará de cuerpo. Y tendré un cuerpo ya no de la tierra, sino del cielo. Lo que es de la tierra es pasajero. Lo que es del cielo permanece para siempre. Y tendré otra casa. Pero aún ese cuerpo será mi casa. Yo soy un espíritu. Pero cuando yo vine a Cristo, Dios envió también su Espíritu Santo dentro de mí. Así que yo estoy acá adentro, que soy un espíritu, y tengo la ayuda del Espíritu Santo, que me cela, que me anhela, para hacerme vivir en santidad. Y por el Espíritu, yo que soy espíritu, ojalá no se me confunda con las palabras, pues hago morir las obras de la carne, del pecado, en este cuerpo. Y este cuerpo, estas manos, estos ojos, esta boca y todos mis miembros, que antes eran instrumentos de iniquidad para servir al pecado, ahora que soy nueva criatura, este cuerpo, estas manos, estas mismas manos, este mismo cuerpo, se convierten en instrumentos de justicia para servir a Dios. Por eso que el cuerpo, mire, esa gente que se va a los claustros y que se flagela y cuanta cosa castigando al cuerpo, el cuerpo, no, pobrecito, no tiene nada que ver. El cuerpo solamente es un instrumento. Si hay que darle duro a alguien, es a tu espíritu, a lo que tú eres por adentro. Ese es el malo. Digo, si es que estás viviendo en el viejo hombre todavía. Pero si eres el nuevo hombre, lo que tienes que hacer es, una vez más repito, por el Espíritu, con oración, con ruegos, con lágrimas. Mira, perdónenme, pero es que a veces nosotros queremos que Dios haga las cosas como un mago, ¿no? Con una varita y nos toque y nos cambie así. Pero lee tú en Hebreos, el mismo Señor Jesucristo dice que con ruegos, con lágrimas, con súplicas, rogaba al que le podía librar de la muerte. Y por su temor reverente y por la insistencia fue oído. Y fue hecho Salvador también de nosotros los que le obedecemos. Entonces el mismo Jesús clamaba. ¿Por qué? Porque Él también estaba en un cuerpo como el nuestro, viciado al pecado, porque nació de María. Entonces nació de carne y hueso y tenía también un cuerpo viciado al pecado. Sin embargo, Él nunca vivió según la carne, según el pecado. Él vivió según la naturaleza santa de Dios, que era Él. Y de esa manera, pero Él tenía que luchar con ruegos, con lágrimas, con súplicas delante de Dios para que le librara justamente de esas malas mañas. Porque tú, si es que has recibido a Jesús, si es que te entregaste, te arrepentiste de ver a Jesucristo, tú ya eres una nueva criatura.
Tú ya eres un nuevo hombre. Pastor, entonces, ¿por qué sigo pecando? Porque escúchame, el viejo hombre fue muerto, o sea, ya no existe. Pero quedaste en un cuerpo viciado al pecado. Este cuerpo que tenemos, tantos años vivió bajo la naturaleza pecaminosa del viejo hombre, que se acostumbró. Porque el cuerpo se acostumbra. Se acostumbró. Entonces, aunque tú eres una nueva criatura, pero quedaste en este cuerpo viciado al pecado. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Mediante la fe en Jesucristo y por el Espíritu Santo, hacer morir esas costumbres pecaminosas de la carne. Y por la fe en Jesucristo, te repito, acostumbrarle a este cuerpo a las nuevas y santas costumbres de Dios. Es una transición, es un proceso que depende de ti, si es muy largo o si es más corto. Si tú buscas más de Dios y amas al Señor y amas la santidad y clamas y haces todo lo necesario, entonces vas a ir viendo que y oras, lees la Biblia, no faltas a la iglesia, no eres dominguero nomás. Entonces tú vas a ir viendo que esto va cambiando. Una cosa que ayuda bastante es orar, y lo otro es leer Biblia. Cómete Biblia. La Biblia tiene un poder tremendo sobre el ser humano. Tú la lees y eso te va cambiando. No es como leer cualquier libro. Este libro tiene un impacto tremendo, pero si a ti te da pereza y no lees la Biblia, entonces es muy difícil que cambies rápido. Entonces hay que orar, leer la Biblia y aprender de Dios, y dejar de aprender y escuchar muchas cosas del mundo. Así que, ñaños, este nuevo año el propósito es consagrarnos a Dios, y voy a estar repitiéndole estas cosas para que ustedes se dediquen al Señor, ustedes se consagren a Dios, y que este año sea el año de tu consagración. Este año no te vas a enfriar, al contrario, con más problemas, más dificultades que van a venir, más te vas a meter con Dios, porque más lo vas a necesitar. Amén. Así que, ¿cuántos de ustedes quieren consagrar su vida al Señor en este año? ¿Sí? ¿Puedo ver su mano? Amén. Ya. Pero de veras, o sea, lo vamos a hacer. Compromiso. Confiando en el Señor, no, lo vamos a hacer. Póngase de pie, vamos a orar.